Cuando todo esto empezó, Margaret Sanderson tenía 68 años y una calma rara, de esas que a algunas personas les molesta porque no saben dónde ponerla. Era principios de otoño y en su casa, la misma desde hacía casi 40 años, el aire olía a madera vieja, jabón neutro y a ese perfume tenue de lavanda que se queda en las cortinas cuando uno ventila todos los días. Desde que Tom, su marido, murió, ella había reorganizado su vida con una disciplina sencilla, cuentas claras, un grupo de amigas que no la dejaban apagarse, clases suaves para mantener el cuerpo despierto y una rutina que le daba estructura sin volverse cárcel. Conducía, cocinaba para sí misma sin drama y los domingos regaba el jardín con una manguera que siempre se trababa en la esquina, como si ese detalle tonto fuera parte del ritual. La casa no era solo un inmueble, era identidad, memoria, seguridad emocional. Allí estaban las marcas de altura en el marco de la cocina, fotos antiguas con bordes gastados y el silencio particular de una casa que ya vio de todo y aún así se siente hogar. Su único hijo, Brian, empezó a aparecer más de lo normal y al principio esa presencia se disfrazaba muy bien de preocupación. Llegaba con una sonrisa demasiado ensayada, abrazaba un segundo de más y soltaba preguntas pequeñas que, juntas, formaban una red. ¿Estás comiendo bien? ¿No te da miedo estar sola? ¿Y si te caes y nadie se entera? Su esposa, Tiffany, venía algunas veces, siempre impecable, incluso un martes cualquiera, con el teléfono pegado a la mano y un perfume intenso que se quedaba flotando en el pasillo como una visita que no quiere irse. Tiffany miraba la casa como si fuera un catálogo, los rodapiés, la luz de la sala, el tamaño del jardín, la distribución de los cuartos. Hacía comentarios que sonaban inocentes, pero tenían filo. Esto ya está un poco anticuado. Con una reforma subiría muchísimo el valor. Hoy la gente de tu edad vive mejor con seguridad 24/7. Margaret lo notaba en Minina Sneto. El cuerpo, como una piedrita dentro del zapato. Ellos no preguntaban cómo se sentía, preguntaban qué tenía. Y cuanto más ella demostraba estar lúcida y estable, más insistían en pintarla frágil, como si necesitaran que fuese incapaz para justificar sus planes. Con el paso de las semanas, esa sensación incómoda empezó a tomar forma. Brian ya no llamaba solo para saber si su madre estaba bien. Llamaba para recordarle cosas que ella jamás había olvidado. Le preguntaba 2 veces lo mismo. Corregía detalles mínimos de historias que ella contaba con claridad, y a veces intercambiaba miradas con Tiffany, como si estuvieran tomando notas invisibles. Margaret percibía esos gestos desde una lucidez tranquila, pero cada uno dejaba una marca. Había algo profundamente perturbador en que tu propio hijo hablara contigo como si fueras una versión borrosa de ti misma. En una de esas visitas, Brian insistió en revisar el botiquín por seguridad, tocando frascos, leyendo fechas, suspirando de forma exagerada. Margaret lo observó en silencio, con esa intuición fina que se despierta cuando algo no encaja. No se sentía amenazada aún, pero sí desplazada, como si estuvieran ensayando un papel en el que ella ya no era protagonista de su propia vida. La idea de que quizá ya era hora de pensar en mudarse empezó a aparecer con más frecuencia, siempre envuelta en palabras suaves. Tiffany hablaba de departamentos modernos, de vistas al mar, de vivir ligero, mientras Brian reforzaba el discurso con números que sonaban importantes, pero nunca terminaban de cerrar. Margaret
Escuchaba todo con atención, haciendo preguntas simples que dejaban a ambos incómodos. ¿Y por qué tendría que irme yo? ¿Desde cuándo estar sola es un problema? Cada vez que decía algo así, la atmósfera cambiaba, como si alguien hubiera bajado la temperatura de la habitación. Brian se ponía tenso, Tiffany desviaba la mirada al teléfono. Era evidente que no estaban preparados para una respuesta firme. Esa fue la primera vez que Margaret pensó, con una claridad que le heló el estómago, que no se trataba de ayudarla a vivir mejor, sino de sacarla de en medio. Y aunque no dijo nada en voz alta, algo dentro de ella se acomodó, una alerta silenciosa que ya no se apagaría. La tensión dejó de ser sutil el día en que Brian llegó sin avisar, a media mañana, con una carpeta rígida bajo el brazo. No traía café, no traía charla, no traía tiempo. Se sentó en la mesa de la cocina como si ya le perteneciera y empezó a hablar de decisiones necesarias, de momentos clave, de responsabilidades familiares. Margaret notó cómo evitaba mirarla a los ojos mientras deslizaba papeles que ella no había pedido ver. Decía cosas como «esto es por tu bien» y «no queremos que después sea más difícil», usando ese tono de falsa calma que suele preceder a algo violento. Tiffany no estaba, pero su presencia se sentía en cada frase, en la obsesión por vender, por mover, por convertir recuerdos en cifras. Cuando Margaret preguntó directamente qué estaba pasando, Brian respiró hondo, como si fuera él la víctima del momento, y respondió que solo estaban anticipándose. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada, porque anticiparse a qué exactamente nadie lo decía. Fue también ese día cuando Margaret empezó a anotar cosas, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de ella le pidió orden. Anotó fechas, frases exactas, cambios de tono, silencios incómodos, guardó mensajes, capturas, correos que antes habría borrado sin pensar. No era paranoia, era claridad. Recordó conversaciones pasadas, pequeñas discusiones económicas que Brian había minimizado, referencias vagas a deudas, a inversiones que no salieron como esperaban. Todo empezó a encajar de una forma desagradable. La casa ya no era solo su hogar, era una salida, y ella, sin proponérselo, se había convertido en un obstáculo. Esa noche durmió mal, pero no por confusión, sino por una certeza incómoda. Algo iba a pasar, y no sería amable. Aún así, al levantarse, preparó su desayuno como siempre, abrió las ventanas y regó el jardín. No porque no entendiera la gravedad, sino porque todavía tenía control y pensaba ejercerlo. La siguiente semana marcó un cambio claro en el comportamiento de Brian. Ya no preguntaba, afirmaba. Ya no sugería, anunciaba. Empezó a usar frases cerradas, como si las decisiones ya hubieran sido tomadas en otro lugar y ella solo necesitara ponerse al día. Hablaba de plazos, de ventanas de oportunidad, de movimientos que no podían esperar. En una llamada particularmente incómoda, mencionó que había hablado con gente del rubro y que todos coincidían en que mantener una casa así no tenía sentido para alguien de su edad. Margaret escuchó en silencio, apoyada en la encimera, mirando una mancha antigua de café que nunca había salido del todo. Le llamó la atención cómo Brian evitaba decir «mi madre» y prefería una persona sola, como si al despersonalizarla pudiera justificar mejor lo que estaba haciendo. Cuando ella le recordó que la casa era suya y que no tenía intención de irse, él rió nervioso y dijo,
Eso lo vemos después. Tiffany volvió a aparecer con más frecuencia, siempre con una sonrisa tensa y comentarios cuidadosamente calculados. Llevaba folletos impresos, mostraba fotos en su teléfono, hablaba de mudanzas sin estrés y de lugares donde la gente mayor está mejor acompañada. Margaret notaba cómo Tiffany evitaba tocar cualquier objeto personal, como si todo ya estuviera mentalmente empaquetado. En una de esas visitas, Tiffany se permitió decir: "A veces uno tiene que soltar aunque duela". Esa frase, dicha en la cocina donde Margaret había pasado casi toda su vida adulta, cayó como una provocación. Margaret respondió con calma que soltar no era lo mismo que ser empujada. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, revelador. En ese momento, Margaret entendió que ya no estaba frente a una conversación familiar, sino frente a una estrategia. Y las estrategias, sabía bien, solo se enfrentan con información, paciencia y tiempo. El límite se cruzó una mañana aparentemente común, cuando Brian apareció con una empresa de tasación sin haber avisado. Dos hombres recorrieron la casa con cintas métricas y tablets, abriendo puertas, tomando fotos, hablando entre ellos como si Margaret no estuviera allí. Brian se movía detrás explicando potencial, rentabilidad, rápida salida al mercado. Margaret los observó con una mezcla de incredulidad y una lucidez casi quirúrgica. No levantó la voz, no discutió. Simplemente pidió saber quién había autorizado esa visita. Brian respondió con evasivas, usando el plural para diluir responsabilidades. Lo hablamos, lo vimos con Tiffany, es lo lógico. Cuando los tasadores se fueron, el silencio quedó cargado de algo nuevo, una certeza amarga. Su hijo ya no estaba tanteando el terreno, estaba avanzando. Esa noche, Margaret revisó documentos antiguos, carpetas guardadas en un armario que casi nadie abría. Lo hizo despacio, con el respeto de quien sabe que el papel también guarda memoria. Entre esos documentos estaba el trust familiar, creado muchos años atrás, cuando Tom todavía vivía y ambos pensaron en proteger lo que habían construido. Margaret lo había administrado siempre sin problema, con la naturalidad de quien entiende lo que firma. Leyó cada cláusula con atención, no porque dudara, sino porque necesitaba reconectarse con esa parte de sí misma que había sido previsora. Mientras leía, algo se acomodó dentro de ella. No era alivio, era enfoque. Brian podía hablar de ventas, de mudanzas y de decisiones urgentes, todo lo que quisiera, pero legalmente no tenía poder alguno. Lo que más le dolió no fue el intento de apropiación, sino la convicción con la que él actuaba, como si ya la hubiera desplazado mentalmente. Margaret cerró la carpeta y apoyó la mano sobre la mesa. Por primera vez desde que todo empezó, no se sintió acorralada. Se sintió preparada. La confrontación directa llegó sin ceremonia. Brian llamó una noche, con la voz dura, sin rodeos, y le dijo que había avanzado con la venta de la casa porque no podían seguir esperando. Usó un tono administrativo, casi ajeno, como si hablara de un trámite menor. Margaret sintió un frío inmediato subirle por la espalda, no de miedo, sino de incredulidad. Le preguntó qué significaba exactamente avanzar, y Brian, después de un silencio breve, respondió que ya había firmado papeles, que había una empresa de mudanza avisada, y que lo mejor era que ella colaborara para que todo fuera ordenado. Cuando colgó, Margaret se quedó sentada en la oscuridad de la sala, escuchando el tic-tac del reloj antiguo.
Pensó en lo fácil que es para algunas personas convencerse de que el fin justifica cualquier medio, y entendió, con una claridad brutal, que su propio hijo ya no la veía como persona, sino como un obstáculo administrativo que había que remover. En ese punto, Margaret recuerda haber pensado que lo más doloroso no era la amenaza concreta, sino la sensación de estar viviendo algo que casi nadie habla en voz alta, porque si alguien está leyendo esto ahora mismo y llegó hasta aquí, quizá también sintió alguna vez esa mezcla rara de culpa y lucidez, esa duda incómoda de preguntarse si uno está exagerando o si realmente le están cruzando un límite. A ella le habría servido saber que no estaba sola, que esto pasa más de lo que se admite y que no tiene nada que ver con la edad ni con la fragilidad, sino con la avaricia. Por eso decidió no reaccionar impulsivamente. Respiró hondo, se sirvió un vaso de agua y tomó una decisión silenciosa. No iba a enfrentarlos todavía. Iba a dejar que creyeran que estaban ganando, porque a veces la única forma de protegerse es observar con calma mientras el otro se delata solo. A partir de ese momento, Margaret cambió de postura de manera casi imperceptible. Empezó a responder con frases más cortas, a asentir sin discutir, a decir, sí, lo voy a pensar, incluso cuando ya tenía la respuesta clara. Brian interpretó ese silencio como rendición, y eso lo volvió descuidado. Empezó a enviar mensajes más explícitos, correos donde hablaba de plazos, de dinero adelantado, de resolver esto de una vez. Tiffany también se relajó, dejó escapar comentarios sobre una nueva etapa para ellos, sobre lo bien que les vendría un cambio de aire. Incluso mencionó, sin pudor, un viaje largo que tenían en mente. Margaret leía todo sin responder de inmediato. Guardaba, archivaba. Anotaba fechas y horas en un cuaderno de tapas duras que había sido de Tom. Cada palabra quedaba registrada como prueba, no por venganza, sino por supervivencia. Fingir cansancio fue su escudo. En paralelo, empezó a moverse con discreción. Llamó a una abogada especializada en explotación financiera de adultos mayores, recomendada por una conocida del club de lectura. No pidió consejos dramáticos ni soluciones rápidas, pidió claridad. En la primera reunión, Margaret habló con precisión, sin adornos, como quien narra hechos y no emociones, aunque éstas estuvieran ahí, vibrando por debajo. La abogada escuchó en silencio, revisó documentos, hizo preguntas puntuales que confirmaron algo inquietante. Lo que Brian estaba intentando no solo era inmoral, era ilegal. Margaret salió de esa oficina con una carpeta nueva bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho, mezcla de tristeza y fortaleza. No había marcha atrás. Ya no se trataba solo de su casa. Se trataba de su derecho a existir sin ser manipulada, y por primera vez desde que todo empezó, durmió profundamente. La reacción de Brian al notar que su madre ya no respondía con la misma rapidez fue inmediata y áspera. Empezó a aparecer sin avisar, a golpear la puerta con una insistencia que no coincidía con el discurso de cuidado. Traía siempre prisa, siempre urgencias nuevas. Hablaba de contratos que vencían, de compradores impacientes, de dinero que ya estaba comprometido. Margaret lo dejaba hablar, asentía, ofrecía café y por dentro observaba cómo su hijo se enredaba solo. Tiffany también cambió el tono. Ya no sugería, presionaba. Llegó a decirle que estaba siendo egoísta, que no pensaba en el futuro de la familia, que había momentos en la vida en los que una madre debía dar un paso al costado.
Esa frase quedó clavada en Margaret como una astilla. No respondió. Tomó nota mental del día, de la hora, de la forma exacta en que fue dicha, porque sabía que esas palabras, fuera de contexto, podían sonar a preocupación, pero juntas formaban un patrón de abuso. El intento de control alcanzó otro nivel cuando Brian mencionó, casi al pasar, que había consultado con un médico amigo para evaluar ciertas cosas. Margaret entendió al instante lo que eso significaba. No era cuidado, era una amenaza velada. Días después, Brian llegó acompañado de una doctora que ella no conocía, hablando de evaluaciones cognitivas preventivas. Margaret accedió sin resistencia, respondió cada pregunta con precisión, recordó fechas, nombres, eventos con una claridad que dejó incómoda a más de uno. Aún así, notó cómo Brian insistía en resaltar cualquier pausa, cualquier respiración más larga, como si buscara fabricar una duda donde no la había. Esa tarde, cuando se quedaron solos, él le dijo que quizá lo mejor era iniciar un proceso formal para evitar problemas mayores. Margaret lo miró con una serenidad que lo descolocó. No dijo nada, pero en ese silencio selló internamente algo. Definitivo, ya no estaba defendiendo una casa, estaba defendiendo su dignidad. La notificación judicial llegó una mañana gris, dentro de un sobre demasiado formal para lo que contenía. Brian había iniciado un proceso de curatela, argumentando que su madre ya no estaba en condiciones de administrar sus bienes. Margaret leyó cada línea con una calma que sorprendía incluso a ella misma. No había rabia inmediata, solo una tristeza honda, de esas que pesan en el pecho. Pensó en los años criando a ese hijo, en las decisiones tomadas para protegerlo, en las veces que eligió confiar. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó junto a los demás documentos. Llamó a su abogada, fijaron una reunión y empezó a preparar todo como quien se prepara para una travesía larga. No habló mal de Brian con nadie, no lo necesitaba. Los hechos, sabía, iban a hablar solos. Durante las semanas previas al juicio, Margaret vivió en una especie de doble capa. Por fuera, seguía siendo la madre aparentemente dócil, la mujer mayor que estaba considerando opciones. Por dentro, cada movimiento estaba calculado. Reunió correos, mensajes de voz, contratos falsamente firmados, registros de visitas no autorizadas y el documento del trust que demostraba su plena capacidad y autoridad legal. Escuchó a Brian contradecirse más de una vez, cambiar fechas, exagerar situaciones inexistentes. Tiffany, nerviosa, empezó a cometer errores, mensajes enviados al destinatario equivocado, comentarios sobre gastos futuros, referencias explícitas a la venta como un hecho consumado. Margaret observaba todo con una serenidad casi clínica. Sabía que el juicio no sería solo un trámite legal, sería el lugar donde se revelaría una verdad incómoda. Y aunque le dolía que llegara a ese punto, ya no dudaba. Había elegido no desaparecer en silencio. Había elegido quedarse y resistir. Hubo una noche, pocos días antes de entrar al tribunal, en la que Margaret se quedó sentada en la sala con todas las luces apagadas, escuchando los ruidos mínimos de la casa. Pensó en lo absurdo de estar defendiéndose de su propio hijo y, al mismo tiempo, en lo necesario que era no callar. Si alguien está leyendo esto y llegó hasta aquí, quizá valga la pena decir algo simple. Compartir historias así importa más de lo que creemos. A Margaret le habría cambiado mucho saber, en ese momento, que otras personas también habían pasado por algo parecido
y habían salido enteras del otro lado, no para buscar lástima, sino para romper el silencio. Cerró los ojos, respiró hondo y entendió que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya no estaba actuando desde el miedo, estaba actuando desde la verdad, y eso, por primera vez en meses, le dio una paz real. El día del juicio fue frío y excesivamente ordenado, el tipo de lugar donde todo parece diseñado para borrar emociones. Brian llegó temprano, con traje oscuro y gesto serio, acompañado de Tiffany, que no dejaba de ajustar su bolso como si eso pudiera tranquilizarla. Margaret entró unos minutos después, con ropa sencilla, la espalda recta y una carpeta perfectamente organizada. Cuando comenzó la audiencia, escuchó cómo su hijo hablaba de preocupación, de deterioro, de decisiones difíciles tomadas por amor. Lo escuchó sin interrumpir, observando cómo evitaba mirarla. Luego llegó su turno. Su abogada presentó pruebas una por una, con una claridad implacable: mensajes, fechas, documentos, contradicciones, el trust familiar, los intentos de venta sin autorización, los correos donde el dinero y los viajes aparecían como prioridad. A medida que todo salía a la luz, el discurso de Brian se desmoronaba. No hubo gritos ni dramatismo, solo hechos. Y en ese silencio pesado, Margaret entendió que la verdad, cuando está bien sostenida, no necesita adornos. La decisión del juez no tardó tanto como Margaret había temido, pero cada minuto en esa sala le pareció denso, casi físico. Cuando finalmente habló, su tono fue firme, sin ambigüedades. Rechazó la solicitud de curatela de forma contundente, dejando claro que no había ningún indicio de incapacidad, y fue más allá. Calificó el comportamiento de Brian como un intento deliberado de abuso financiero contra una persona mayor. Las palabras manipulación, interés económico y mala fe quedaron registradas en acta. Margaret sintió un nudo en la garganta, no de alivio inmediato, sino de algo más complejo, una mezcla de duelo y cierre. No miró a su hijo cuando escuchó la resolución. No necesitaba hacerlo. Ya no había nada que discutir ni que explicar. La justicia había puesto nombre a lo que ella llevaba meses sintiendo en el cuerpo. Las consecuencias llegaron rápido y fueron más profundas de lo que Brian y Tiffany habían imaginado. El proceso judicial activó otras instancias, revisiones profesionales, preguntas incómodas. Brian perdió su empleo en cuestión de semanas. Nadie quiere un consultor financiero asociado a un caso de abuso y fraude. Tiffany, cuya reputación dependía de una imagen pulida y confiable, empezó a ver cómo clientes se alejaban sin dar explicaciones. El viaje soñado, las Maldivas, los planes de lujo, todo se evaporó. Margaret observó esa caída con una distancia que a muchos les habría parecido frialdad, pero que en realidad era protección. No celebró, no se vengó, simplemente dejó de sostenerlos. Entendió que no era su responsabilidad rescatar a quienes habían intentado empujarla fuera de su propia vida. Cuando todo terminó a nivel legal, Margaret volvió a su casa y cerró la puerta con una calma distinta. No era la misma calma del comienzo, era más densa, más consciente. Caminó por las habitaciones como si las estuviera viendo por primera vez. Tocó las paredes, abrió cajones, se sentó en el borde de la cama donde había dormido junto a Tom durante tantos años. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin culpa, no por la casa, sino por el hijo que había perdido mucho antes del juicio, por la idea de familia que ya no existía. Aún así,
algo nuevo empezaba a tomar forma. Margaret se dio cuenta de que no quería simplemente seguir como antes. Había atravesado algo que muchas personas viven en silencio, y salir intacta no le parecía suficiente. Sentía una responsabilidad rara, casi incómoda, de hacer algo con todo lo que había aprendido. Poco a poco, empezó a hablar, primero con amigas, luego en reuniones pequeñas, después con personas que la buscaban porque habían oído su historia. Descubrió un patrón repetido: hijos, sobrinos, familiares cercanos, usando el lenguaje del cuidado para esconder el deseo de control. Con ayuda legal y el apoyo de otras mujeres mayores, Margaret participó en la creación de una pequeña institución local dedicada a orientar y proteger a personas mayores frente al abuso financiero. No era un proyecto grandilocuente, era práctico, concreto, humano. Talleres, charlas, asesorías simples. Volvió a llenar su agenda, pero esta vez con un propósito distinto. No se sentía heroína, se sentía útil y, sobre todo, se sentía nuevamente dueña de su tiempo, de su espacio y de sus decisiones. Con el paso de los meses, Margaret fue entendiendo que la reconstrucción no era solo externa. Aprendió a convivir con la ausencia de Brian, sin romantizarla ni negarla. Hubo días en los que la culpa intentó colarse, susurrándole que quizá había sido demasiado dura, que tal vez podría haber hecho algo distinto, pero esas dudas duraban poco. Bastaba con recordar el tono de voz de su hijo aquella noche, los papeles firmados a escondidas, la prisa por sacarla de su propia casa. Margaret no se endureció. Se volvió más honesta consigo misma. Entendió que amar no significa permitirlo todo, y que poner límites no te convierte en una mala madre, sino en una persona que se respeta. Esa comprensión fue, en muchos sentidos, más liberadora que la victoria judicial. La casa, curiosamente, también cambió. No físicamente, sino en la forma en que Margaret la habitaba. Reordenó muebles, regaló objetos que ya no necesitaba, pintó una pared del comedor de un color claro que siempre le había gustado, pero que nunca se había animado a usar. Invitó gente nueva, compartió comidas largas, llenó el jardín de risas distintas. La casa dejó de ser solo un refugio del pasado y se convirtió en un espacio vivo, presente. Margaret no volvió a saber nada de Brian ni de Tiffany, y no lo buscó, no por rencor, sino por coherencia. Había elegido una vida sin miedo, y eso incluía no abrir la puerta a quienes ya habían demostrado querer expulsarla de la suya. Hoy, cuando Margaret cuenta esta historia, lo hace sin temblor en la voz, no porque no haya dolido, sino porque el dolor ya no gobierna el recuerdo. Sabe que mucha gente espera finales con reconciliaciones forzadas, con perdones apresurados, pero su vida no siguió ese guión. Eligió la claridad antes que la comodidad, y eso tuvo un costo. Aún así, cuando se sienta en su cocina por la mañana, con la luz entrando de costado y el ruido lejano de la calle despertando, siente algo que durante meses creyó perdido: seguridad. No la seguridad de los papeles o de la justicia, sino la de saber quién es y hasta dónde está dispuesta a ceder. Esa certeza se volvió su nueva base, más sólida que cualquier propiedad. Esta historia no termina con una familia unida ni con respuestas para todo. Termina con una mujer que se permitió ver la realidad sin maquillarla y eligió no desaparecer para facilitar la vida de otros. Margaret sigue viviendo en su casa, sigue tomando decisiones por sí misma y sigue recordando a Tom con cariño, sin nostalgia paralizante.
Si algo quedó claro para ella es que la edad no borra la autonomía y que el amor, cuando es genuino, no exige sacrificios que te anulan. Compartir su experiencia no la define, pero sí la acompaña, porque a veces contar lo que pasó no es quedarse en el pasado, sino asegurarse de que nunca vuelva a repetirse.